y yo sentí un golpe fortísimo aquí atrás, ¿no? Y un dolor muy fuerte y comencé a ver como en dos planos. Cuando yo regresé a casa, puse las manos sobre el piano la primera vez, tuve que llorar porque yo no podía, no controlaba la mano izquierda. Me determinaron que tenía ganglios cancerosos en la base del cerebelo. Para mí la música no es un instrumento para ganar dinero. Porque no somos dos, somos uno para siempre. Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro. Un saludo muy especial, un gusto estar con ustedes acá una vez más en Sin Mitómanos. Y hoy tenemos invitados muy especiales. En esta temporada hemos sido transformados por diferentes testimonios que han impactado nuestra vida y lo sé que para ustedes también. Bueno, pues bienvenidos una vez más acá a Sin Mitómanos. Hola a todos, qué bueno tenerles una vez más. Estamos muy felices porque hemos tenido una temporada hermosa con invitados súper especiales. Pero como siempre les digo, creo que cada programa es mejor. Cada invitado trae, yo creo que aporta con su vida cosas impresionantes y hoy estamos muy honrados con esa persona que nos va a acompañar. Así que no se desconecten, llamen a todos, conéctense todos y prepárense para este Sin Mitómanos que es muy especial. Así es. Recuerden, nos pueden encontrar en todas las plataformas como @JuanYAnaR, la que sea tu predilecta. Búscanos, conéctanos, pero lo más importante, compártelo, difúndalo. Hay personas que necesitan escuchar este tipo de mensajes y sabes que puede ayudar a su vida, a su fe, a su testimonio de vida. Pues por favor comparte y difunde el programa. Para contarles quién es nuestro invitado especial, quiero que no te desconectes. En breves segundos veas este corto video que te va a decir cuál es la persona que tenemos aquí con nosotros. Ya volvemos. Hoy en Sin Mitómanos Sin Filtro tenemos a Marcos Vidal, cantante, compositor, pianista, pastor y autor español de éxitos cristianos a nivel mundial como las icónicas Cara a Cara, El Milagro, Uña y Carne y más. Quien nos contará las diferencias entre la música cristiana y la del mundo, las implicaciones de ser artista y adorador, su milagro de vida y más. Sube el volumen. Esto es Sin Mitómanos Sin Filtro. Pues así es, tenemos con nosotros a Marcos Vidal. Qué honor para nosotros, de verdad que hemos seguido tu carrera, te honramos y estamos muy felices de tenernos aquí en Sin Mitómanos. Gracias, un honor para mí y muy feliz de estar aquí en Bogotá y con ustedes y compartiendo este tiempo. Bueno. Muchas gracias, Marcos. Ha sido un instrumento de mucha bendición para nuestra vida, para mi vida, para el ministerio y sé que para muchos en la historia del cristianismo, desde Madrid hasta Bogotá, y qué bueno poderte tener acá con nosotros, de verdad sí, es un honor. Sí, la verdad que sí. Por la misericordia del Señor, aquí visitando diferentes lugares, veníamos de México, ahora un tiempito aquí, volvemos para allá, así que sirviendo al Señor y encantado de estar aquí. Nos estaban contando con una carrera, mejor dicho, recorriendo por todos lados con algo que empezó como un proyecto, tú eres pastor, ¿no? Y como un proyecto para tu iglesia de formación, y tenemos el gusto de tener acá este libro que ha bendecido pues inicialmente la iglesia, pero ¿qué pasó? Se difundió, se regó. ¿Qué ha sido la historia de Aquí Estamos? Sí, fue... bueno, nosotros siempre trabajamos en la iglesia con grupos y mi visión y mi idea para este año y para la última parte del año era tener enseñanza en los grupos acerca de este material, ¿no? Pero en medio pues surgió pues un poco la petición en un encuentro también que tuvimos y una visita pues de por qué no escribir algo acerca de esa realidad, cómo es que a través del tiempo en un mundo tan cambiante, con tantas cosas que se mueven, cómo es que continuamos estando aquí, seguimos con el mismo mensaje sin variar, pues porque estamos sobre la palabra, ¿no? Que no cambia nunca. Entonces, en un mundo que cambia, pues nos las estamos viendo con un Dios que no cambia, ¿no? Entonces pasan los años y todavía aquí, pues sí, pues todavía aquí estamos, ¿no? Y a pesar de
tantas cosas. Seguimos estando. Pues es un poco un libro preciosísimo. Yo al final vi que tiene unas preguntas donde uno puede interactuar con el libro, Sí. donde uno puede resolver algunas, digamos, grupos de formación o algún tipo de crecimiento en esa parte espiritual. Recomendadísimo, no se lo pierdan. Yo ya tengo el mío y está dedicado. Qué bueno. Sí, qué bendición. Pues bueno, quisiéramos presentarte el mito del día. El mito dice: un adorador no puede ser artista y un artista no puede ser un adorador. Ese es el mito. Y pues nos encantaría empezar con una sección del programa que es lo que nadie ve. Convertirse en un adorador de verdad como te han llamado a lo largo del ministerio y tu carrera lo ha demostrado y tu testimonio de vida en el Señor. Y ha sido ese resultado de una rendición absoluta a Dios y claro, claramente hay momentos de vulnerabilidad, de procesos, ¿no? Y yo creo que por ello conocer ese testimonio es clave. Eres un milagro. Marcos, tal vez muchos no conocen, a los 14 años estuvimos leyendo y conociendo algo de tu historia. Pasaste una situación de salud crítica en donde estuviste al borde de la muerte y los diagnósticos pues eran desalentadores, pero yo sé que el Señor vino, cambió todo, cambió ese rumbo. Quisiera que nos pudieras contar un poquito acerca de ese proceso, ¿cómo fue? Pues fue, pues como todas las cosas importantes en la vida que lo agarran a uno desprevenido, ¿no? Yo estaba en una excursión, decimos nosotros, una salida al campo, con el grupo de la iglesia, con los jóvenes, y en un lugar en campo que había un río y nos estuvimos bañando en el río y jugando fútbol y todo, ¿no? Y a la vuelta, al regreso, veníamos bromeando en el coche de regreso y yo pues de pronto, pues yo dije, uy, o sea, yo sentí como un golpe fortísimo aquí atrás, ¿no? Y un dolor muy fuerte y comencé a ver como en dos planos. O sea, aquí un Juan y aquí el otro, ¿no? Así, así, ¿no? Y era como... Entonces yo dije, uy, se me bajó un ojo, dije, ¿no? Y se echaron a reír todos porque pensaban que estaba bromeando, porque estábamos riéndonos. Y no, o sea, no podía, tuvimos que parar y a partir de ahí pues fueron varios episodios. Empecé a ver al revés todo. Hubo un episodio, un tiempo que no veía nada, muy raro, y mucho dolor, mucho vómito, mucha náusea, mucho mareo, no podía caminar. Y yo trataba de llevarme la mano a la cabeza para agarrar donde tenía el dolor y el brazo no respondía. O sea, era como una cosa así loca, ¿no? Tenía que buscar la cabeza y igual las piernas igual no me sostenían. Entonces yo dije, ¿qué pasó? O sea, 14 años, absolutamente sorprendido. Entonces me llevaron al hospital, allí me inyectaron para subirme la tensión y salí caminando, pero a los minutos me volví a desplomar. Entonces sí ya vieron que era otra cosa y ya me llevaron, me tuvieron horas y determinaron que tenía ganglios cancerosos en la base del cerebelo. Algo se estaba ahí. Y la iglesia empezó a orar. El grupo de jóvenes empezó a orar. Mis papás no estaban en Israel, no podían. Yo era un menor, no podían intervenir. Me querían intervenir, pero no podían sin el permiso paterno. Todo un rollo del que no me acuerdo muy bien. Pero cuando mis papás regresaron a los 3 días y exigieron que repitieran las pruebas y ya no encontraron lo que habían visto. Las cosas raras que pasan, ¿no? Cuando la gente ora. Y pues sí, yo continuaba con los mismos síntomas y pues tuve que aprender a volver a caminar porque no podía controlar. O sea, me hacían estos ejercicios de llevar y era horrible. O sea, no encontraba nada, era descontrolado todo, ¿no? Entonces, pues poco a poco fui recuperando y fue un momento muy crítico. Esos 3 días fueron muy críticos porque yo no reaccionaba. Terrible. Pero bueno, pues el Señor me sacó de ahí y yo recuerdo que en aquel lugar pues yo le dije al Señor, si tú me sacas de aquí yo te voy a servir.
Sí, pero, o sea, como de esas cosas que uno dice sin saber lo que dice, ¿no? Desde entonces yo sé que mejor, cuando uno habla con el Señor, mejor que uno sepa lo que dice porque Cierto. Dios sí te toma en serio, ¿no? Sí. Yo nunca pensé que el Señor podría hacer nada conmigo. Pero bueno, aprendí a caminar, a los 18 días salí caminando, cojo. Hasta el día de hoy hay una parte del cuerpo que no la manejo igual que la otra. Pero aquí estamos. El Señor fue el que me levantó. Y para mí no cabe ninguna duda que fue Él, porque Sí, claro. no había explicación. Los médicos, después de que no podían seguir con su diagnóstico de los ganglios cancerosos, pues lo dejaron en virus. Claro. Un virus, ¿no? Que para mí sigue siendo la explicación más socorrida que tienen Sí, los médicos claro. cuando no saben muy bien. Tremendo. Entonces no hubo demasiada explicación para eso, pero sí, pues pude volver a caminar y volver a hacer vida normal. Son esos momentos donde el Señor se fortalece en nuestras debilidades y muestra lo magnífico. Me encanta lo que dices ahorita, las cosas locas que suceden cuando la gente ora. Sí. Yo creo que el resultado de poder ver esto lo lleva a uno claramente a las rodillas, a glorificar el nombre del Señor, que con experiencias como esa, como la resurrección de nuestro Hijo, en muerte, en medio de esa desesperación, yo creo que son testimonios que marcan la vida y te dejan ver que efectivamente Dios puede hacer cosas increíbles, ¿no? Y llevarte a ese clamor por la adoración, por qué mejor manera de poder glorificar al Señor y honrarlo que a través de la adoración, ¿no? ¿Y en esa época ya estabas con la música? O sea, en ese momento. Sí, o sea, no cantando por ahí, pero sí, mis papás me iniciaron en la música y yo estaba en plena, o sea, mi formación es académica del conservatorio, yo estaba en plena carrera, yo estaba en séptimo de piano, yo creo. Y entonces cuando yo regresé a casa, puse las manos sobre el piano la primera vez, tuve que llorar porque yo no podía, Claro. no controlaba la mano izquierda, me temblaba mucho, no tenía, y tuve que trabajar muchísimo para recuperar sensaciones y nunca volvió a ser lo mismo. Claro. Aún así, terminé la carrera con las mejores calificaciones y yo sé perfectamente que fue el Señor, ¿no? O sea, yo sé muy bien quién soy y sé muy bien quién no soy. Y sé lo que sería sin Cristo, ¿no? Y sé lo que el Señor ha hecho en mi vida y lo real que ha sido para mí. Bueno, nos dicen que tienes raíces españolas, pero también alemanas. ¿Por algún lado viene esa vena artística o tú fuiste el primero de la familia en la música? No, mi papá siempre ha sido un músico frustrado. Sí, porque él dice eso, ¿no? Porque él descubrió la música o el poder, el atractivo, la magia de la música, según él, demasiado tarde para él, ¿no? Como que ya no tenía, ya estaban sus huesos formados, ya no tenía Entonces él se empeñó en que sus hijos desde pequeños inyectarles ahí, y ahí nos tenía. Yo le he dado más patadas al piano porque al principio era como yo quería jugar fútbol, yo no quería estar los niños jugando fuera y yo ahí haciendo escalas, ¿no? Pero él decía, no, tienes que... y al final, pues sí lo agradecí, ¿no? Porque llegó a ser algo que aprendí como una disciplina. Pero sí, él era el músico. Mi madre también ha sido muy musical siempre, canta bien, pero sin estudios, ¿no? Mi padre sí un poco más, aunque tarde. Y entonces el hombre con una disciplina impresionante nos inyectó ahí. Tremendo. Dices nos porque no solamente a ti, sino tus hermanos. Sí, mis hermanos. Somos 4 hermanos y sí, todos músicos. La música era como no, ahí no había discusión. Eso estaba en casa. Y quieras atrás, o no quieras. abuelos, familiares. De abuelos ya no. ¿Nada? No, mi papá. Tremendo. Porque esa formación de conservatorio es fuerte, Sí. no es fácil, es Sí, bien dura. De la disciplina, pero al mismo tiempo lo que dices, es un niño que quiere hacer otras cosas y tiene que negarse a muchas cosas. Pero yo creo que entonces la pregunta sería, yéndonos hacia el mito, ¿cuándo pasaste de ser ese músico consagrado de conservatorio o a ese artista a un adorador genuino? Lo que pasa, yo probablemente no sé distinguir muy bien el momento, ¿no? Porque igual que la música para mí fue como aprender a leer y a escribir, igual también nací en un hogar cristiano, mi papá era pastor. Entonces, pues desde que tengo memoria, amo a Jesucristo. Entonces, fue como algo paralelo. Pero sí entendí, y mi papá siempre nos inyectó eso, ¿no? Él quería que fuéramos músicos, pero siempre su meta era la música al servicio del Señor. Entonces, para él,
la música en el contexto del culto era algo sumamente importante. Él siempre decía que la adoración era como la lluvia que cae sobre la tierra para que después la palabra penetre, ¿no? Y que él decía, es muy diferente predicar sin que haya habido antes una lluvia que haya ablandado la tierra. Claro. Tienes que predicar sobre terreno duro que no ha sido trabajado por la lluvia. Él comparaba eso así, ¿no? La adoración con esa lluvia. Y para eso la música. Entonces, para nosotros la música siempre fue un vehículo para la adoración, no para una exposición pública de talento, sino para adorar a Dios y mover al pueblo a adorar a Dios y preparar corazones para recibir la palabra. Entonces, obvio, uno tiene que luchar siempre como ser humano, con el orgullo. Y si uno tiene un talento o si uno tiene algo que dar, pues obviamente la música y el escenario, el estar al frente siempre es para la carne muy como, wow, estás ahí, ¿no? Entonces aprendimos desde muy pequeños a luchar contra eso y a entender que no estamos aquí para exponernos, sino para que se vea a Cristo. Cuanto menos se me vea a mí, más se le vea a Él, mejor. Y eso fue algo que siempre trabajamos mucho. Pero al mismo tiempo la excelencia musical por el hecho de estar siendo formados, ¿no? Entonces fue como una combinación que se fue dando de una manera muy natural. Entonces va a cambiar la pregunta porque yo creo que con Marcos pasa lo contrario. Yo veo que creciste en la iglesia y fuiste un adorador genuino, pero luego te convertiste también en un artista porque saliste como de tu entorno de iglesia con tus padres a ser conocido a nivel como mundial ya como artista. Entonces, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo lo ve tu papá? Que como que la formación la hizo fue para la iglesia, pero ahora es ese artista para todos nosotros. Sí, y para mí fue un poco chocante ver eso, ¿no? Ver que de pronto salir del contexto de la iglesia local a otros lugares. Era como que, ¿será esto lo que Dios quiere? Porque es un poco contrario al chip que yo traigo. Claro. El chip mío es, estamos adorando al Señor y de pronto ahora se trata de ir a un escenario con público y como que para mí siempre fue como una lucha, ¿no? Entonces, yo creo que el mito está en, definamos qué es artista y definamos qué es adorador, qué es un artista y qué es un adorador, ¿no? Porque el arte, para mí el arte, sea música, sea pintura, sea literatura, sea arquitectura, para mí el arte como tal, y como dice un título de Schumacher, el arte no necesita justificación. El arte al final es hacer la disciplina que uno aprendió o que uno tiene o que lo que sabe hacer y hacerlo de la mejor manera posible, como el que diseña una chaqueta o el que pues va a intentar hacerlo lo mejor posible. Es arte puro, o sea, cuanto mejor lo haga, mejor. Ahora, el problema yo creo viene cuando eso choca cuando se toca con la naturaleza pecaminosa del ser humano, que se va al ego, al orgullo, a levantar, wow, no, o sea, perdón, yo, ¿no? Y a mi nombre, gloria, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces el concepto artista se asocia a esa actitud. Ahí está pero hay una cosa que es ser artista en el sentido de dar lo mejor que uno tiene con un corazón honesto, sincero y porque uno quiere darle lo mejor a su maestro, ¿no? Y a su Señor, y conseguir también que las personas pues reciban algo que está bien, ¿no? No que los cristianos tenemos que ser siempre mediocres en todo, ¿no? Sino que podamos ser excelentes y conseguir que eso se haga con humildad. Pero es arte también, ¿no? Entonces el mito está en creer que artista está reñido o está en contraposición con adorar a Dios. O sea, tú puedes dar lo mejor de ti mismo y lo estás dando para el Señor, ¿no? Entonces no estás poniendo el foco sobre tu persona ni sobre tu talento. Sí. Huyes de eso bastante, ¿no? Pero lo que quieres es que Dios se glorifique. Y creo que Dios se glorifica. Dios se glorifica a través de personas que le dan a Él lo mejor. Y creo que hay grandísimos artistas. Yo he conocido a grandísimos artistas que me sorprendieron, ¿no? Gente de top, gente absolutamente top, que pueden subirse a cualquier escenario del mundo y que han tocado con los mejores. Y recuerdo
una persona en concreto que yo lo conocía, lo admiraba, de estar sentado a su lado era como que... Y pudimos tocar juntos. Y yo le dije, yo sabía lo tremendo artista que tú eres. Lo que no sabía es la persona. No sabía que eres un adorador, no lo sabía. Se puede ser ambas, claro. Yo lo he visto, lo he vivido y para mí son ejemplos muy grandes. También he visto lo otro, ¿no? Claro. Sí. Y también he visto gente que sin tener el talento, o sea, hay una cantidad de gente que no tienen ni por dónde empezar, pero tienen la actitud del artista y creen que son... Y como decimos en España, se les ve el plumero tanto. O sea, es tan evidente eso cuando la exposición es el ego en lugar de levantar a Cristo. Y ahí es donde está el mito, ¿no? Es como que si eso es un artista... Pero yo no creo en ese tipo de artista. No. Sí, claro. Es difícil identificar esos momentos. Y yo creo que esa es la lucha que va a tener siempre el ser humano en algún momento en que florece. Y qué bueno que hacia allá, ese era el propósito del mito. Porque normalmente la excelencia es algo que debe uno manifestar a la presencia del Señor. Pero el problema es cuando llega y cómo lo manejas. Y ese tipo de cosas de verdad que... Es tremendo lo que estás diciendo con esto del plumero. ¿No dicen eso acá? Es real. No. Sí. El dicho como tal no, pero entendemos el contexto. Okay. Sí. Pero ahí sí pasa como cuando dicen que a la persona que uno admira, a veces es mejor no conocerla, quedarse en la admiración de sin conocerla. Claro. Pero gracias a Dios con Marcos no nos pasó. No, yo doy gloria al Señor que lo que se transmitía en la adoración, lo que uno percibía, lo que uno podía discernir, se confirmó al conocerte un poco, compartir, convivir, de verdad, ha sido de gran testimonio. Continuando con esto que nadie ve, compositor, pastor, padre, líder, hijo de pastor, nos contabas ahorita, ¿cómo Marcos organiza su tiempo? ¿Cómo distribuyes tu tiempo entre las diferentes funciones y labores? Todavía estoy tratando de encontrar todas las piezas del rompecabezas, ¿no? Porque no es fácil. Por ejemplo, ahora que yo estoy aquí en Bogotá y ahora vamos para Monterrey, pues es algo más de una semana que estoy fuera de casa y no estaba planificado. Hace un mes o algo más no estaba planificado. Entonces fue un poco sobre la marcha y toca improvisar muchas veces. Pero para mí, creo que... Yo tengo un amigo que habla mucho de las piedras grandes y las piedras pequeñas. No sé si me explico. Como que él hace ese ejemplo, ¿no? De un recipiente y tiene un montón de piedras y grandes, pequeñas y arena. Entonces dice... ¿Cómo metemos todo esto aquí, ¿no? Y si metemos primero la arena, no hay forma, pero si primero metes las grandes, después las pequeñas, después rellenas, ¿no? Entonces creo que hay piedras grandes que hay que meter primero. Y para mí, mi relación con Dios es algo innegociable y diario, y con su palabra, ¿no? Y después de eso, dependiendo de dónde estoy, pues tengo que equilibrar entre familia y trabajo, o ministerio y familia, porque son dos sombreros bien diferentes. Son dos sombreros bien diferentes. Y yo cuando hablo con mis hijos me dicen, papá, pero me dicen, ¿está hablándome el pastor o está hablándome el papá? Y es como que, espérame, ¿cuál sombrero llevo ahora mismo puesto? Porque no lo sé, ¿no? Entonces, creo que mi aprendizaje es tratar de equilibrar a partes iguales el sombrero ministerial y el sombrero familiar. Y cuando uno pesa más que el otro, toca equilibrar. Porque a veces a la improvisación te lleva a estar más tiempo en alta mar echando redes, pero luego tienes que volver a remendar las redes y tienes que equilibrar eso. Y así es como reparto mi tiempo. Un día normal sin trabajar, pues es... Yo madrugo bastante, no soy pájaro nocturno. A partir de las 11 de la noche ya no funciono. Pero entonces trato de ir pronto a dormir, me levanto temprano, busco mi tiempo a solas. A veces las horas de la madrugada para mí son las mejores porque nadie interrumpe. Sí. Y después pues tengo que trabajar, tengo que estar... sobre todo el 75% de mi tiempo en el año es pastoral, ¿no? Es con la iglesia. Quiero decir, el 25% es viajes, ¿no? Entonces normalmente pues es eso, el tiempo, un horario
que cambia, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es Todos diferente. son diferentes. Pero algunas veces yo prefiero por la mañana el trabajo y por la tarde poder tener más el tiempo de dedicar a mi esposa y mis hijos, que ya están grandes, ya es otro tipo de dedicación. Claro. Pero darles ¿Ya están casados? El mayor sí. Tengo un nieto, soy único ahora mismo, que cumple mañana un año. No. Y Tremendo. no voy a estar allí. Pero sí, o sea, estamos en esa etapa, ¿no? Entonces, muchos cambios, pero tratando de equilibrar esa balanza. Tremendo. ¿Cómo llega tu esposita a tu vida? Cuéntanos un poquito de esa relación. Ella se convirtió al Señor, ella llegó de la mano de su hermano la trajo, ella tenía como 18 años cuando llegó, y no, 20 años tenía ella cuando llegó. Y llegó allá a la iglesia y se entregó al Señor. Llegó a una excursión precisamente de estas actividades de salir al campo que aprovechábamos como gancho evangelístico para traer amigos Sí. o no sé qué. Ella vino, fue la primera vez que vino y ya nunca se fue. Y para mí fue amor a primera vista, para ella no. Tuve que trabajar un poquito. ¿Y cómo ella se volvió esa ancla para tu vida y ministerio? ¿Cómo? Pues porque fui descubriendo, la verdad, al principio me enamoré de una cara bonita, y simplemente no, al final Como él llega a todo. ya sí. está, pero no sabía, me pasó eso, descubrí que por dentro era más bella que por fuera, ¿no? Eso lo aprendes con el tiempo y eso ha hecho que para mí cada año haya sido mejor en el sentido de que el enamoramiento y el amor romántico, esas mariposas en el estómago del principio, obviamente todo se va aplacando, uno se casa, las cosas entran en la normalidad de la vida, uno tiene hijos, pasan años, pero yo sí puedo decir con verdad que el amor es más hoy que entonces, ¿no? Con el tiempo, creo que es, como dicen, como el buen vino, que va madurando y que que va adquiriendo. Así siento yo también, ¿no? Cambian las cosas, cambian las circunstancias, pero ella me ha demostrado ser ese ancla que tú dices. Tremendo. Por su fe, por su amor incondicional a una persona que no me quiere por nada externo, sino porque soy yo, por quien soy, punto, no por lo que haga o no haga, ¿no? Y eso a mí obviamente me vence y me da un respaldo y una seguridad. Y una persona honesta que tú sabes que no te está diciendo lo que quieres oír, sino que te está diciendo lo que realmente piensa. Eso para mí es brutal, porque hay mucha gente que te regala los oídos, ¿no? Y te dice lo que creen que tú quieres escuchar. Sí. Y es como que, gracias, te hace sentir muy bien. Pero pues ella es mi mayor fan, pero también mi mayor crítico, ¿no? Y cuando tú sabes que una persona te ama y te está diciendo algo, pues te puede decir lo que quiera, ¿no? Porque sabes que te quiere. Y para mí ella es eso. Es un regalo de Dios. Eso yo no lo merecí ni peleé por ello, ¿no? Eso es algo que Dios me puso ahí delante y fue como una confirmación de que era la persona. Tremendo. ¿Y ella tiene también oído musical, gusto Sí, por la música? Ella tiene oído musical, aunque ella no tiene una formación académica, ¿no? Pero sí, canta. Ella está, de hecho, sigue todavía en el grupo de alabanza e involucrada en eso en la iglesia. Tremendo. Sabemos que hay una canción que tú le dedicaste a ella, Uña y Carne. ¿Qué trasfondo tiene o sea, cómo surge ese tema? Sí, mira, hay dos canciones. Una es esa, Sí. Uña y Carne, que fue 8 años después de habernos casado, ¿no? Y pues diciendo, ¿no? Como pues eso, uña y carne, ¿no? Como que yo entiendo que para mí, y no pretendo con esto criticar a nadie, ¿no? Pero para mí el hecho de que a los años sigamos juntos como uña y carne y realmente para nosotros eso sea una realidad inseparable, para mí resulta un aval en muchos sentidos del ministerio y de la vida, ¿no? Y ese fue el trasfondo, como el mar con el delfín, como la uña con la carne, como el sol en el cielo de Madrid. Luego, en el último álbum hay otra canción que yo dediqué a ella, que esa es mucho más reciente, que se llama Lo Veo, y que habla de todas las cosas que yo veo en ella, que posiblemente ella no ve, ¿no? Ella, porque así es, ¿no? Muchas veces nos vemos de otra forma que como
como Dios nos ve realmente, ¿no? Y creo que es bueno expresar eso y dejarlo conocer a la persona que uno ama. Definitivamente Dios los une con propósitos especiales y tu hogar llega a ser un refugio y testimonio para muchos. No sé si sea mucho pedirte, pero acá tenemos un piano y No de lo teníamos pronto preparado. no estábamos preparados. ¿Nos pudieras tocar un pedacito de esa canción que le dedicaste a tu esposita? ¿Es posible? Sí. ¿Te refieres a...? ¿A Uña y Carne? Uña y Carne. Sí. Sí. A ver. No me debes nada y sigues a mi lado y estoy sospechando que me quieres. Casi ya 8 años y aunque me conoces todavía estás aquí y ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras, es mi vida real y no puedo concebir ninguna situación sin ti, porque no somos dos, somos uno para siempre, sin temor de fallar, simplemente inseparables, como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán, como nube y monte, bosque y gavilán, como el mar con el delfín, como Winnie Pooh y Robin, o como el sol bajo el cielo de Madrid. Tremendo, gracias. Son de esos detalles preciosos que me imagino unen el hogar, la familia, le dan sentido a la relación, ¿no? Gracias. Siempre nos encanta escucharte. Es un placer. Hay una sección que ha gustado muchísimo y es lo que nadie se pregunta. Y quisiéramos pasar a esa sección. Yéndonos ahí a la parte un poco más musical, con el siglo XXI han cambiado muchas cosas, ha avanzado la tecnología, es un poco más fácil ciertamente hacer música, pero al mismo tiempo siento que se ha vuelto un arma de doble filo para los adoradores, los artistas, los músicos como tal. Para ti, ¿cómo ha sido? Para ti, ¿cómo ha sido este tiempo, esta época de hacer música actualmente? Bueno, para mí continúa siendo un poco lo mismo porque tampoco yo he incursionado demasiado en estilos diferentes, ¿no? Sí me doy cuenta de que musicalmente ahora lo que la gente sigue más, o los jóvenes siguen más, tiene otra estructura, otro tipo de armonías también. Se volvió muy simplista todo, muy de loops que se repiten, y yo siempre digo que la música no se ha vuelto a hacer la música que se hacía en los años 80, en los años 90. Para mí una música muy experimental, muy rica armónicamente y melódicamente. Ahora se hace mucho cover, mucho tomar cosas que ya están compuestas y llevarlas a un estilo diferente. Pero sí hay composiciones, hay cosas que son muy novedosas, pero llevan como otro tipo de estructura y otro tipo de armonías que van buscando. Entonces, como músico no es difícil, pero es muy diferente. Es como que te das cuenta de que lo que ahora gusta va por un camino muy distinto, ¿no? Y sí, o sea, para mí también tampoco yo siento que tenga que innovar demasiado. Creo que son los jóvenes los que vienen innovando y haciendo cosas nuevas, pero sí está el peligro de caer porque cada vez es más fácil producir música y está el peligro de caer en eso, en hacer algo simplemente comercial, hacer productos, ¿no? Productos que a la gente le lleguen y que la música ya no sea una manera de transmitir nada, sino de ganar dinero. ¿Y supone un reto? ¿Para mí? Sí. Bueno, para mí la música no es un instrumento para ganar dinero. Sigue siendo un vehículo para transmitir. Yo creo que hasta que me muera seguiré transmitiendo de la misma forma que lo he hecho siempre. Quizá, hombre, uno siempre evoluciona de alguna forma, ¿no? Claro.
hay cosas que aportan a tu visión de la vida y a tu visión musical y a tu forma de interpretar. Pero básicamente es una misma línea, es un mismo carácter, es una misma personalidad, ¿no? Entonces es un reto quizá tratar de llegar a la juventud. Me doy cuenta, ¿no?, de que es una generación a la que hay ciertas barreras. Por ejemplo, la música que escuchan mis hijos yo a veces ni la entiendo, ¿no? A ellos les encanta, les vuelve locos, ¿no? Entonces entiendo yo que probablemente para ellos lo que yo hago sea como cuando yo escucho música de los años 70. Claro. Y entiendo que eso es así y va a pasar así. También es algo que uno tiene que aceptar. Entonces, bueno, uno ya es un poco una especie de museo raro. Yo creo que el reto está en eso, en que nosotros como jóvenes apreciemos la buena música. A mí sí me encanta. Sí, creo que es un error encasillarse en un único estilo. Claro. Es como, no sé, es como, ¿qué puedo decir? ¿Con qué lo podemos comparar? Con el fútbol, por ejemplo. Jugar solamente a defender o solo un solo estilo. O sea, uno tiene que amoldarse al partido y al momento y al equipo que tiene enfrente y a la circunstancia. No puedes jugar siempre de la misma forma. Sí. Igual, ¿no? Yo creo que si tú nada más que te abonas al reggaetón y ya no entiendes nada más y todo lo demás no sirve, pues tienes un problema. O sea, tienes una visión bastante reducida y te estás perdiendo una riqueza grandísima. Pero igual el que no acepta otro tipo... O sea, yo creo que hay que escuchar todo y, como dice la Biblia, retener lo bueno. Sí, claro. Examinar. Sí. Tremendo. Hay muchos géneros musicales que hoy día pues tienden a ser satanizados por la tradición, llamémoslo de alguna forma, barreras doctrinales, tradicionalismo, por sus orígenes, ¿no? Como el reggaetón, como la bachata, como en su momento el rock, sus mensajes, su forma. ¿Crees que existe algo en la música que uno como hijo de Dios deba evitar? Yo creo que lo hemos hablado aquí ya. Debemos evitar que la música sea un vehículo para exponer un escaparate para nosotros, sino que refleje al Creador, ¿no? Claro. Dentro de eso creo que hay muchos estilos musicales, hay muchos. Si tú vas al Caribe, o sea, hay lugares en los que el merengue no es de Cristo, y hay otros que si no es merengue, no es de Dios. Entonces, ¿quién tiene la razón? Si tú vas en España, por ejemplo, los gitanos cantan flamenco y se convierten al Señor y siguen adorando a Dios con música flamenca. Y entiendo que para alguno que venga de un trasfondo pecaminoso en el que el ambiente en el que se movía sonaba música flamenca, eso le sea de tropiezo, porque para él venir a Cristo es romper con el pasado y el flamenco le trae o la bachata o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, los orígenes de la música, evidentemente, pues si el reggaetón tiene un origen sensual o de pecado, obviamente hay que tener cuidado y saber qué estilos usar, cómo y cuándo y en qué momento y qué cosas son para adorar a Dios y qué cosas son de tropiezo y qué cosas culturalmente pues no van a llegar. Pero al final la música es sonido que mueve al pueblo y cuando aquí en Colombia cierto tipo de música sabes que llega a las fibras de las personas, yo creo que el Evangelio tiene ese poder de redimir la cultura y todos los elementos de la cultura el Evangelio los redime. Por lo tanto, yo no satanizaría ningún estilo. Creo que el error y el pecado está, y lo que un músico cristiano debe evitar es que la música se convierta en lo que no debe ser, ¿no? En algo sensual, en algo que mueve a la gente hacia el pecado. Pero si consigo con la música que sea un idioma que la cultura a la que le estoy ministrando entiende y puede sentirla como propia y con ello puede adorar a Dios, creo que es lícito. ¿Cómo enfocar entonces a estas nuevas generaciones que hoy hasta utilizan la Biblia para justificar de pronto la tibieza o algunas cosas? ¿Cómo enrutarlos? Honestamente, yo no sé cómo se puede usar la Biblia para justificar la tibieza. Porque la Biblia dice claramente, o sea, el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis, porque eres tibio y no frío ni caliente, te voy a quitar de mi boca. ¿Cómo vas a justificar eso? No puedes. O sea, te está diciendo el Señor que casi mejor que seas frío a que seas tibio. Sino que tristemente está pasando. Ajá. Y hay, digamos,
¿Cómo lo has logrado tú, ya que también eres pastor, enfocar los jóvenes, enrutarlos hacia esas aguas calientes? Estoy a medio camino, no lo logro siempre, no lo logro siempre, pero la lucha eterna y el reto es conseguir que Cristo sea el centro. Sí. Si todo gira en torno a Jesús y no a la música, no al estilo, no a la ropa, no al color del foco, a la calidad de no sé qué, si todo gira en torno a Jesús, entonces la gente está bien enfocada. Si Cristo no es el centro, si lo que hacemos es por cualquier otro motivo que no sea por amor a Él y por cumplir lo que Él nos pidió que hiciéramos, entonces entonces ya tenemos precio. Sí. Y ya estamos haciendo otra cosa. Y ya estamos perdiendo el norte. Y ya estamos dando lugar a cosas que deberíamos evitar. Creo que nuestra salvación está en Cristo, en todos los sentidos. Sí. En todos los sentidos. Él nos salva del pecado y nos salvó muriendo en la cruz, pero nos sigue salvando a diario en tanto y en cuanto le permitimos que sea el centro de lo que hacemos. Si Él está en el centro de lo que hacemos, es para Él, Él lo redime. Y él acapara la atención, eso es lo que debemos buscar. Si acapara la atención cualquier otra cosa que no sea Él, deberíamos empezar a cuestionarnos qué estamos haciendo. Claro. ¿No? Y eso nos convierte en tibios. Sí. Porque podemos justificar lo que estamos haciendo porque es para el Señor. O sea, hay mil maneras de hacer cosas buenas con motivaciones equivocadas. Sí, es que eso se ve mucho hoy día. Y yo creo que lo acabas de decir, hay una necesidad en los jóvenes de levantar a Jesús. Y creo que muchas veces diferentes contextos, diferentes culturas, el temor, las mismas ideologías que surgen, fortalecen el resto de la semana contra el fin de semana con el que normalmente voy a la iglesia, busco al Señor. Entonces yo creo que el reto está en fortalecer a Jesús y esas banderas que nos unen a Él, como la adoración, como la lectura de la Biblia, como la oración, como la predicación, de tal manera que Cristo sea levantado y de una u otra forma sea una fortaleza. Pero yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con acercarnos a Jesús y no lo que decora el ambiente de Jesús, que muchas veces eso tiende a ser como más fuerte que el mismo Señor Jesús. Y yo creo que hay un peligro un poco mayor que hemos visto últimamente, y es que digamos que se levantan personas que te llevan a ese ambiente worship y la música es súper linda, y siento que se ha generado como algo, y es que sientes que estás adorando a Dios, pero al final digamos que esas personas salen y son personas totalmente alejadas de Dios, o sea que su testimonio de vida no refleja lo que se paran en un lugar a llevar a la gente a Dios. O sea, creo que se ha convertido mucho en la música, en mover los sentimientos de las personas, pero cuando ves a la persona como tal, pues no es una persona que esté llevando su vida como ese ejemplo que tú digas, yo sigo a Marcos porque sé que su adoración me lleva a Dios, pero la persona sé que se centra en Dios. ¿Cómo evitarle ese peligro a los jóvenes hoy en día, como con tanta exposición a esto, a mover las emociones, los sentimientos, pero no hay una adoración genuina? Yo soy un amante de la iglesia local. Creo en la iglesia local. Creo en la iglesia universal. Sí. Que es un misterio. Es algo místico, es algo que tú llegas a Colombia, no conoces a nadie y llegaste a casa, estás con hermanos en Cristo, ¿no? Eso es universal. Pero creo en la iglesia local. Creo en... O sea, todo lo que significa, todo lo que tiene que ver con el crecimiento cristiano, con que mi vida no sea una fachada, sino que sea real, que sea auténtica, que yo esté creciendo, todo se da en el marco de la iglesia local. Porque es en la iglesia local donde conozco a las personas, donde puedo tratar mis irregularidades interiores. Eso en la Iglesia Universal no va a pasar. Yo pertenezco a ella por gracia y misericordia. Gloria a Dios, puedo adorar, puedo... Pero, ¿qué pasa con mi concupiscencia? ¿Qué pasa con mis cuestiones que tienen que ser tratadas? Eso va a pasar únicamente en la iglesia local y en los grupos pequeños. Cuando yo estoy enfermo, no va a venir a visitarme Brad Pitt, no va a venir. No va a venir el gran ídolo, no va a venir la hermanita del grupo, va a venir la persona quien está tratando conmigo. Entonces, yo, un poco respondiendo a tu respuesta, para mí la respuesta a esa pregunta está en la iglesia local, está en el trato. O sea, que mi cristianismo no puede consistir únicamente en un
ministerio público una vez a la semana en el que se me ve y en el que estoy haciendo así. Ni en un ritual de que vengo una vez a la semana a levantar mis manos y ya me siento como que siento el power y es pura emoción, pero no me cambió. Lo que me va a cambiar es el día a día. Lo que me va a cambiar es el trato diario con la palabra de Dios y eso sucede aquí, en un contexto más privado, más pequeño, que nadie ve. Pero que es necesario, o sea, que es cuando el Señor habla de eso, de que tengamos raíces profundas. Sí. De que, eso no sucede en el escenario. No. Eso sucede ni en un culto simplemente en el que vengo wow, y adoro a Dios, que está genial. Pero ¿cómo me afecta eso en el lunes, en el trabajo? ¿Cómo me afecta eso en el día a día? Yo creo que necesitamos ese seguimiento, ese uno a uno, ese contacto. Y eso es la iglesia local. Para mí la iglesia local es eso. Más, no es un espectáculo, es un día a día. Sí. Y eso es lo que los jóvenes necesitan. Sí. Genial. Tremendo, porque Judas, Juan, Pedro lo denuncian. El comezón de oír, los sensuales. Yo creo que estamos contra esos tiempos en los que gustamos de poesía de la Biblia, un lenguaje poético, pero nada anclado en la verdad. Y creo que echar raíces es parte del poder fructificar, del poder florecer, ¿no? Y yéndome un poquito a la parte familiar con estos retos, ¿qué retos has encontrado con tus hijos? Ahorita, digamos, mencionabas que ellos escuchan música que tú ni entiendes. O sea, ¿cómo has direccionado a tus hijos también en ese campo musical? O si los influenciaste como tu padre a ti en la música, o no lo hiciste con ellos, y cómo ha sido ese reto con tus hijos también. Yo hubiese querido ser mejor padre en muchas facetas, en muchos aspectos. Siento que ahí tengo algunas batallas ganadas y otras perdidas. Creo que y sobre todo cuando uno se entrega mucho al ministerio, siempre hay un precio que se paga y hay cosas que quedan ahí, ¿no? Creo que mis hijos aman a Dios con todo su corazón y les sirven, cada uno en la medida que entiende, ¿no? Gracias a Dios, los tres aman al Señor y los tres son conscientes del Evangelio y de Dios. Pero digamos que el grado de compromiso varía de uno a otro. Claro. Y los hijos no siempre crecen como a uno le gustaría. Entonces, creo que hay cosas que ellos han recibido de manera, digamos que por ósmosis, como que estaba en casa, ¿no? Estaba el ambiente cristiano, estaba la música y todo eso ellos lo han absorbido y lo tienen, gracias al Señor, lo tienen. Pero después el reto, me he dado cuenta de que muchas cosas para tratar con ellos a nivel personal, que yo veo y que me encantaría poder tratar con ellos, no soy la persona adecuada para tratarla con ellos. Hay otros líderes y otros que sí, ellos sí se abren con ellos y yo súper agradecido. Yo quisiera meter mano, pero no me dejan. No, tú eres el papá. Yo quiero que seas mi papá, pero no, o sea, hay cosas como que me ponen a veces barreras, ¿no? Y eso, como padre, es algo que uno siente como que, wow, uno quisiera, o sea, estás ayudando a tanta gente y cómo es que... Pero gracias a Dios por la iglesia. Sí. Gracias a Dios por la iglesia. Y porque hay personas, igual que yo, toca reconocer eso, o sea, igual que yo cuando era joven, muchas de mis inconsistencias y de mis problemas yo no las hablaba con mi papá. Sí. Pero tuve algún oído abierto del liderazgo y de persona que pudo escucharme y oró conmigo y estuvo cerca de mí, ¿no? Entonces, gloria a Dios por la iglesia. Tremendo. Hay que acercarse, hay que buscar ayuda, hay que preguntar, hay que hablar, exponer la situación antes que sea crítico, pero es cierto que hay situaciones en las que la verdad del asunto, si uno las manifiesta, se cumple la palabra del Señor cuando la verdad es la que nos hace libres en los momentos de angustia, ¿no? ¿Alguno de tus hijos ha seguido tus pasos musicales? No, todos son músicos. Uno toca la trompa, decimos en España, creo que aquí dicen corno inglés, o el French horn. Sí. El otro toca el violín y el otro toca el piano. Los tres cantan, o sea, los tres son músicos. Tremendo. Sí. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran a ti en los comienzos musicales que se lo dirías a tus hijos? ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran? Wow. No lo sé. ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran?
si alguien me hubiese podido preparar para lo que venía, porque todo me sorprendió mucho, ¿no? Y en muchas ocasiones no supe manejar el momento y me llegué a decepcionar con cosas, ¿no? O hay cosas que hubiese querido saber antes de descubrirlas por mí mismo. Claro. Tremendo. Vamos a pasar a una sección corta, es lo que todos queremos saber. Y en este hay una pregunta general y es, ¿cuál crees que fue el álbum más luchado? O la ¿Luchado? producción más luchada, más esforzada, más Pescador, trabajo te dio. El Pescador. ¿Sí? ¿Por qué? Por las canciones y por el proceso de grabación, la gente con quien grabé, que fue la élite. Para mí fueron los músicos más impresionantes con los que Abraham Laboriel, Justo Almario, Laboriel Jr., Tom Brooks, Paul Jackson Jr., estos americanos, ¿cómo se llama el percusionista cubano? No me acuerdo ahora del nombre de él, tremendo, igual. Gente muy de élite, pero que me impresionó trabajar con ellos. Greg Mathison, gente muy top y en Los Ángeles y muy elaborado, los arreglos, todo. Fue el más laborioso, yo creo, para mí, también de los más costosos. Tremendo. ¿Qué opinión tienes de la música secular y la música cristiana? Esa dualidad siempre en si debemos escuchar, no debemos escuchar. Es un tema demasiado amplio, pero yo, para hacerlo corto, Sí. yo suelo decir algo que algunos me critican, pero es lo que creo realmente. No creo que exista la música cristiana o la música no cristiana. Como decimos, el arte no necesita justificación. Creo que existen músicos cristianos y músicos no cristianos que transmiten y usan la música para lo correcto o para lo incorrecto. Entonces, claro, entiendo el concepto música no cristiana. Debemos escucharla o no. Pero me gusta más por ese lado. Yo creo, como pastor, yo aconsejaría a mis jóvenes no entregarse a cierto tipo de música, porque no es una influencia buena. Pero por otro lado, yo escucho todo tipo de música. Lo que pasa es que también la escucho como músico. Claro. Y es como, ¿qué te puedo decir? Es como un cineasta, es como alguien que se mueve en el mundo del cine, ¿no? Y entonces dices, se pueden ver, pues el tipo va a ver todo tipo de películas. Y se va a ir a ver una película de terror, por ejemplo, ¿no? Que no es aconsejable ir a ver eso, pero porque yo me voy ahí, veo esa película y me estoy comiendo la historia y me muero y esa noche no duermo. Pero él está pensando en la iluminación, en el ángulo de la cámara, en el no sé qué. Está haciendo un análisis total y no le está afectando para nada la historia como a mí. Entonces con la música pasa igual. Es tan diferente el consejo que le tienes que dar a una persona que a otra, pero sí, en líneas generales es evidente que hay cierto tipo de música que lleva dentro... Lleva un mensaje y una influencia que es absolutamente nociva, mala. Y sobre todo para los jóvenes que son vulnerables a ese tipo de cosas y que harían mucho mejor en exponerse a otro tipo de música que les lleva a exaltar a Dios, ¿no? En ese sentido sí, lo entiendo y estoy de acuerdo. Pero creo que la respuesta es más complicada que decir un sí o un no. Sí. ¿Cómo luce una vida de adoración genuina sin música, sin melodías o letras? En un punto es difícil. Digo, para alguien que está rito, ¿no? ¿Para alguien que está? Para alguien que está rito, ¿no? Pues a ver, claro, es que si hablamos en el campo musical, imagínate que la música, me quitas la música, ya no puedo, porque es mi forma de expresión, ¿no? Claro. Pero la realidad es también el término de adoración, ¿no? Definamos adoración. ¿Qué es adoración? Porque al final la adoración es mucho más que música. Sí. Adoración es que Dios sea el centro de todo y que sea lo primero en todo. La adoración es el concepto de que Él es antes que todo, ¿no? Y si Él es lo primero en mi vida, es una vida de adoración a Él. Entonces puedo adorar al Señor con lo que hago, con lo que como, con mi manera de ser, mi manera de vestir, mi manera de relacionarme, mi manera de hablar puede ser una constante adoración a Dios. La música es un vehículo que me centra en su presencia, que me lleva delante de Él y para mí, como lo aprecio y como me gusta. Y la música tiene un poder increíble porque mueve absolutamente a todo el mundo. Entonces,
pero no podemos confundir la música con la adoración tampoco. Sí. ¿Cómo descubres, viéndonos ya como al clive, ya al cierre, pues, cómo descubres tu lado artista y tu lado músico, digamos, adorador, en estos 30 años aproximados de ministerio? Volvemos un poco al principio. Para mí ¿No supiste? Sí, fue muy paralelo, ¿no? Porque, como digo, la música siempre estuvo, pero el Señor también siempre estuvo. Sí. Y creo que eso a mí me ayudó a equilibrar esa cuestión, ¿no? Pero ¿no crees que hubo de pronto un tema, un momento, un evento, una situación que diera auge a ese artista que ya venía siendo adorador? Sí, porque pues fue como a los 18 años, que yo fui invitado por primera vez a un evento en el que me pidieron que cantara y había un montón de gente, muchos jóvenes, era como un maratón musical o algo así. Y allí lo que sucedió allí fue como muy significativo en el sentido de que, wow, pues el Espíritu de Dios hizo algo muy bonito entre la gente y como que hubo que tienes que grabar. Ahí surgió, ¿no? Por primera vez la idea. Hasta ese momento yo había estado en el marco de la iglesia local, en el grupo de alabanza, pero punto, nada más. Y España es un contexto mucho más pequeño cuando hablamos de iglesias que Colombia o Latinoamérica. Entonces, ahí ese fue el momento cuando, por primera vez, o sea, se me pasó por la cabeza la idea de grabar algo porque yo no lo había pensado nunca y de pronto alguien vino y dijo, oye, esto tendrías que grabar y pues yo no tengo dinero y pues mira, pues aquí pues esta persona te quiere ayudar y creemos que esto, y así como que surgió, ¿no? Creo que fue ese un poquito el punto de partida. ¿Cuál es tu tema favorito de los tuyos? Uno que tú digas es que todo el proceso, la letra, no sé, uno que te... Siempre digo que el milagro es el que más me define. Es mi historia. Claro. Y después hay muchas canciones que para mí son, dependiendo del momento y de la experiencia, una cosa es cuál es la canción que la gente más pide, eso es una cosa, y otra cosa es la que a mí más me llena, ¿no? Y eso va por épocas, eso va por... La última que compuse, esa normalmente es, porque es la más cercana en cuestión de experiencia, ¿no? Anclado en la colina es una canción que me dice mucho, a mí, expresa mucho mi sentir. Pero luego, por ejemplo, Gregarios de Lujo, es una canción que no canto mucho, pero que para mí es muy especial. Y, por supuesto, Cara a Cara, El Milagro. Tremendo. Hay una pregunta con la que yo cierro y ya con esto desvirtuamos el mito. ¿Qué le dirías? Bueno, tú lo preguntaste más o menos, pero si hoy pudieras hablarte a ti mismo, ¿qué consejo le darías al Marcos Vidal de 14, 18 años, 15 años, 16 años? Pon los ojos en Jesús, no en la gente. Yo creo que sí. Eso le diría a la gente. Es increíble. Ha habido gente que a mí me ha transmitido a Cristo totalmente, pero ha habido otros que yo pensaba que sí y luego no. Y por poner demasiado los ojos, al final el efecto que te produce cuando se cae todo el andamiaje es devastador. Sí. Y al final, si pones los ojos en Jesús, al final aprendes. Tremendo. Pues yo creo que con esto podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. Efectivamente, podemos llegar a tener ese mix entre el arte, el talento que Dios ha puesto en tu vida, las cosas como Dios te lleva a hacerlas y hacerlas como lo podemos ver en el ejemplo y el testimonio y la vida de estos 30 años de ministerio en la vida de Marcos Vidal, pero que te llevan a esa excelencia. Todo lo que hagas, hazlo de la mejor manera posible, con los mejores medios posibles, con el esfuerzo y la dedicación que merece, y ya el resto, el Señor, con un corazón adecuado, en un terreno adecuado, en el lugar adecuado, Él te va a llevar a grandes cosas, a grandes logros, a grandes metas. Me gustaría cerrar en oración y pasar a una última sección, pero primero que podamos bendecir a los que nos están escuchando. Así que, Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, gracias por todo lo que has hablado en medio nuestro, lo que nos has dicho a través de Marcos, a través de lo que ha sido ese proceso y esa carrera, tanto personal como familiar, como musical, Señor. Clamo por cada uno de los que nos están escuchando, los que nos están viendo, Señor.
alguna de las secciones, alguna pregunta, alguna parte afectó directamente el corazón, y yo clamo, Espíritu de Dios, para que tu mano poderosa sea obrando en medio de ellos y nos puedes ayudar a llegar a ese camino de perfección, Señor, en donde podamos ver tu gloria brillar en medio nuestro y que tú seas visto y nada más. Ayúdanos a enfocar nuestra mirada en ti y seguirte con pasión hasta el último día de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, esta última sección es respuestas en un minuto. Sí. Esta es la sección Un minuto. sin filtro. Ok. ¿Orar en la mañana o en la noche? En la mañana. En la mañana. ¿Músico o escritor? Creo que músico. ¿Cuál ha sido tu peor concierto? Uno en Tijuana. ¿Por qué? Porque me quedé sin voz Ay, y no podía no. cantar, y fue como soltar nada más que aire por la boca todo el tiempo y con un tremendo esfuerzo. Aunque el Señor puso su mano y me ayudó, pero lo pasé fatal. ¿Con qué otro artista te gustaría colaborar? ¿Puede ser secular o no? Sí, claro. Hay un músico al que admiro mucho que es Sting, pero probablemente eso sería como muy... decir colaborar con Sting, y ni siquiera sé lo que haría, ¿no? Pero Muchachos, no escuchen eso, por favor. me gustaría mucho como músico, pero del campo cristiano hay una persona a la que admiro mucho, que es Steve Green. Y no hemos coincidido, pero no hemos hecho nada juntos. Sí, me gustaría. ¿Ciudad favorita para vacacionar? Ciudad favorita para vacacionar, yo creo que Cancún. Cancún. ¿Cuál es ese sueño que falta por cumplir? Grecia. Grecia. Tipo ministerial. No, ¿Descanso? no. Las 7 iglesias del Apocalipsis y las que Pablo fundó. Ese tour que hacen Sí, sí. está por cumplir. Sí. ¿Personaje bíblico favorito? David. ¿Cuál es ese libro bíblico favorito? Eso va por épocas también. ¿Sí? Sí, va por Dependiendo del épocas. milagro, Actualmente Gálatas, pero va por... Es que... ¿Qué dedo de la mano, si te lo cortan, no te duele? ¿No? Más o menos, sí. ¿En qué país de Sudamérica te gustaría vivir? ¿De Sudamérica? Sí. De Sudamérica o del continente. No, de Sudamérica. Sur, Sí. o sea, de centro para abajo. De allá arriba no nos importa, no mentiras. De Colombia para abajo. De Colombia para abajo. De Colombia para abajo. No te sé decir. No te sé decir porque no conozco tanto, pero de que me gustaría... Realmente conozco Colombia, conozco Argentina, conozco Uruguay, pero no lo suficiente. He estado más en Colombia que en ninguno más de Sudamérica. Entonces probablemente aquí, pero no conozco suficiente los otros. ¿Cuál es el postre favorito? Arroz con leche. ¿Ah, sí? Arroz con leche. Delicioso. Mira, pues. La próxima vez le damos. Ya. ¿Frío o calor? Frío. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi esposa. ¿Cómo es un día perfecto en Madrid? Un día perfecto que haga sol pero que no queme. ¿Cuál es tu canción favorita? Una canción que escribió mi hermana, no la conoce nadie, Ok. que se llama He venido aquí. Tremendo. ¿Equipo de fútbol favorito? El Real Madrid. Bien. Pues bueno, Marcos, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por sacar este espacio. Y pues un saludo, que quieras, una despedida final. Claro que sí, un saludo para toda la gente que nos esté viendo. Ojalá este tiempo sea de bendición para ustedes, para todos los que lo ven, y les lleve a seguir a Cristo más de cerca, a renovar ese compromiso con Dios. Un saludo, espero que nos podamos ver pronto en algún lugar así en vivo. Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado. Recuerden, nos pueden encontrar en todas las plataformas como @JuanYAnaR. No se queden sin disfrutar de esta última
bendición que trajo el ministerio de Marcos Vidal, este es Aquí estamos. Así que no se lo pierdan, lo pueden encontrar en la librería de Avivamiento o en su librería más cercana. Ya está disponible por Editorial Vida, así que a disfrutar. Dios los bendiga a todos. Esto fue Sin Mitómanos. Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro.